Y hoy en entrevista nos acompaña el diputado del partido PRI, Luis Fernando Pérez. Diputado, nuevamente gracias por venir. Pareciera que el tema del Congreso no cambia. Hoy escuchamos noticias y tuvimos aquí al integrante también del Congreso de la República, es candidato también supuestamente e integrante del partido líder, Edgar Axip. Como yo le decía, qué interesante es escuchar de la voz de un político lo que todos los ciudadanos suponen que pasa en el Congreso y en la política. ¿Cómo interpretar, digamos, el tema de corrupción, la inestabilidad de los partidos políticos viniendo de un diputado? Mire, lo que tenemos que entender son las motivaciones de las personas y los momentos en el cual dicen las cosas. El diputado Axip tiene varios años de militar en el partido que ahora sale y tuvo mucho tiempo para poder decir lo que tenía que decir. Entonces la gran pregunta en el ambiente es ¿por qué ahora? ¿Por qué de esa forma? ¿Y por qué trata de agarrar a todo el Congreso, a todos los partidos y a todos los diputados por igual? Yo creo que es un error político el querer generalizar una situación que a todas luces pasa en este país y pasa alrededor del mundo. El gran problema es que él viene de un partido que ha sido altamente cuestionado por ciertos procedimientos que no se ajustan a la ética parlamentaria y a la ética política. Pero eso es una situación permanente y personal de esa institución y de él que ahora decide salir. Pero de una forma creo poco responsable y poco seria el hablar de la generalidad del Congreso, de la generalidad de los partidos políticos y de los diputados, creo que es un error de la generalización que en un político no puede darse. Digamos que en porcentajes, lo que él está diciendo, ¿cuánto pudiera ser cierto? Es cuestión de quien lo sabe, y es cuestión de quien recibe, y es cuestión de quien puede implicarse. Es decir, quien da un porcentaje o da un número tiene una evidencia, y si esa persona tiene la evidencia debe de presentar la denuncia al Ministerio Público para no caer en omisión de denuncia y que sean las pruebas y los procedimientos jurisdiccionales los que determinen si un partido, un líder de partido o un diputado hace cosas a la par o reñidas con la ley. Diputado Pérez, agarrando de contexto la primera pregunta que era el tomar en cuenta de que es muy probable que algunos partidos son inestables, sí, también va de la mano y cómo interpreta el ciudadano el tema del transfugismo. En otros países de Latinoamérica es prohibido el tema del transfugismo. Sí. Pero aquí como la gente menciona que los partidos políticos o algunos son inestables, que el candidato no tiene esa obligación moral para permanecer en el mismo, que quien va a ocupar su puesto después de 4 años probablemente es alguien que está donando, aportando más al partido, ¿cómo interpretar o cómo el ciudadano debe interpretar esos movimientos de los diputados del Congreso de la República que los representan y que pareciera que es, yo me cambio aquí porque hoy me conviene y tal, y hay algunos casos que pudieran sustentar el hecho? ¿Cómo lo interpreta el ciudadano? Mire, yo interpreto el transfugismo como el opio de la política, como el opio del sistema político y el sistema electoral. ¿Por qué? Porque el transfugismo en la gran mayoría de sus casos se produce por conveniencia y oportunidad política y no por una causa que me esté a mí limitando mi derecho o mi deseo de proyectarme a la sociedad de una mejor manera, es decir, que me cierren los espacios, que yo no pueda participar, que se me ignore, que se me excluya. Entonces, obviamente, en muchos casos, los diputados salen de esas organizaciones, a mi criterio también incorrectamente, porque deben de aprender a pelear y a discutir desde adentro, democráticamente, libremente, los problemas de los partidos políticos para fortalecer los mismos. Pero la gran mayoría de casos de transfugismo, Luis Enrique, se da por una negociación político-económica que riñe también con la moral política. Porque yo no puedo estarme cambiando de un partido a otro porque es el partido que aparentemente lleva la ola ganadora. Entonces, hoy 4 años estoy en este, en otros 4 años estoy en aquel, 4 años después estoy en otro, y siempre estoy dentro del status quo de mantenerme dentro del organismo legislativo, pero no precisamente va a ser por beneficio social o por beneficio de la comunidad a la cual represento. Realmente la pregunta que se deberían de hacer los jóvenes es ¿por qué un diputado se cambia 3, 4, 5, 6 veces de partido? ¿Será que ese diputado piensa en su electorado, piensa en la representación de su comunidad o está pensando en él para mantener cierto nivel de comodidad económica, política y de influencia para fines personales? Por eso yo he sido el único representante, Luis Enrique, que desde el año 2000 a la fecha de estar en el Congreso, me he mantenido en una sola institución dando el ejemplo.
He estado en mi institución en las buenas y en las malas. He estado en cualquier momento en mi institución y desde adentro he aprendido a que es más fácil dialogar, convencer, tener liderazgo para poder tratar de trazar una visión política que transforme la misma institución a la cual uno representa. Estaba viendo hace poco unas fotos de que llegan muchísimos jóvenes al pleno a conocer y tal, y veo algunos diputados que les dan una plática y me pregunto qué le pueden estar diciendo. Frente a los ojos del ciudadano, si no se puede decir porcentaje o digamos mayoría o minoría, el ciudadano pudiera percibir que en el Congreso hay gente que de verdad está representando con el propósito de satisfacer las necesidades que hay en la calle, o si hay mucho porcentaje que busca un interés personal. Yo le diría que es limitado el número de diputados al Congreso que se meten de cabeza a trabajar los grandes temas nacionales, en términos económicos, en términos políticos, en términos sociales, de gobernabilidad, de visión de mediano y largo plazo. Creo que no es la gran mayoría, por lo mismo, porque no vemos que los diputados tengan una formación ideológica, una formación política, una carrera legislativa, una carrera partidaria que les permita a estos políticos a saber a qué llegan al Congreso, a saber cuál es la forma de sancionar, la forma de presentar una iniciativa de ley, la forma de presentar un acuerdo legislativo, de debatir las prácticas parlamentarias. No les interesa esa parte del rol parlamentario, que es muy interesante y es muy importante. De tal forma de que le podría decir de que todos los diputados al Congreso, mis compañeros, posiblemente todos tengan buenas intenciones, pero no todos llevan a la práctica esa intención, y ese es el gran problema. ¿Cómo interpretamos, digamos, algunos cambios en la forma de votar de algunos diputados, los préstamos que a veces son criticados, el tema de la Junta Monetaria, los dictámenes? Y hoy en día vemos esos casos reales. Este programa ha ido del sistema de salud, el tema de educación, las escuelas públicas que al final de cuentas de una forma u otra cobran el ingreso de los niños, el sistema de salud que está latente hoy en día con esas reuniones del tema de los medicamentos. El Congreso, ¿qué está haciendo como para poder ayudar a esa gente que no lo tiene y que hay otros que están absorbiendo, digamos, el negocio y no llega a la gente necesitada? ¿Qué se puede hacer? El tema del país, Luis Enrique, es mucho más complejo que el tema de los medicamentos, el tema de los intereses. El problema del país es un problema de gobernabilidad, es un problema que yo le digo que la ingobernabilidad que el país tiene no es la causa de los problemas, ese es el efecto. El efecto de los problemas reales es la ingobernabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros vemos un país desinstitucionalizado totalmente. Tenemos un Congreso que no tiene una institucionalidad fuerte, por lo mismo que estamos hablando del transfugismo, de su propia ley orgánica que hay que reformarla sin lugar a dudas para evitar este tipo de prácticas. Tenemos una ley electoral y de partidos políticos que realmente ha quedado muy rezagada de la Guatemala del siglo XXI a la cual nosotros debemos de aspirar. Y tenemos otra serie de leyes como el tema de los medicamentos y la forma de estructurar el gobierno que afecta a todos estos temas. Entonces yo le pongo, Luis Enrique, el ejemplo y se lo digo mucho a los jóvenes. Critican al Congreso, critican a los diputados y queremos cambiar el Congreso. Entonces yo les digo, bueno, queremos aprobar una nueva ley y una buena ley de medicamentos o una buena ley de inversión o una buena ley que ayude a la sociedad a mejorar en su calidad educativa, en infraestructura, etcétera. Y la gran pregunta que yo les hago a los jóvenes es, ¿y con qué diputados los vamos a cambiar? ¿Con qué Congreso vamos a hacer los grandes cambios si el gran problema está en que la ley electoral y de partidos políticos, con su financiamiento, permite estos absurdos y esas arbitrariedades después? Porque ¿quién financia a ciertos partidos políticos? ¿Cuáles son las grandes facturas que el pueblo debe de pagar a estos políticos a través del financiamiento que obtuvieron? Por eso es de que yo les digo, bueno, ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una reforma estructural, una reforma política que permita que los que acceden al Congreso, los que acceden a las alcaldías y los que acceden al gobierno sea producto de un debate democrático, de ideas, de pensamientos, de programas, de propuestas y no por dinero. Hoy ganan los que tienen más dinero, pero la pregunta es ¿de dónde obtienen ese dinero? ¿Cuáles son los compromisos
de obtener ese dinero y cuáles son las grandes facturas que hay que pagar después. Diputado, usted iba Eso mucho, se cambia en el Congreso, Luis diputado, Enrique. usted lleva mucho tiempo en el Congreso de la República. Sí. Después he escuchado, usted me lo confirma o me cuenta, se ha escuchado de que usted como precandidato a la presidencia. Es correcto. Honestamente, ¿usted cree que puede ayudar más al país ya en una candidatura como esa? O sea, ¿por qué, digamos, por qué el cambio, aunque se entiende, ¿verdad?, que dentro de la carrera política uno puede empezar desde otros puestos, después Congreso de la República y después aspirar? Correcto. ¿Qué lo motiva a usted a...? Bueno, en primer lugar, Luis Enrique, tengo 20 años de estudiar política, de estar metido en el rol político. Tengo 4 periodos legislativos de estar en el Congreso de la República. Conozco el Congreso como muy pocos lo conocen. Sé las limitaciones que el Congreso de la República tiene. Y efectivamente, usted lo ha dicho, es una carrera política y las bases del PRI me han pedido a mí que sea el precandidato a la presidencia, cosa que yo he aceptado y estoy trabajando en ello. Pero le pongo un ejemplo, el Congreso tiene su limitación. Vamos a hablar de la ley de los discapacitados, del